베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así que creyeron muchos de ellos, y murió de distinción, y no pocos hombres. 남자가 적지 아니하다. Amén. 시작. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. Alma mía, seamos uno en la esperanza. 하나 되자. 아버지 하나님, 하늘에 계시니 온 천하 만민 주 앞에 찬송하네. 이 천지 만물도 주 앞에 엎드려 그 거룩하신 이름을 늘 높이네. 언약하신 것 끝까지 지키니 저 하늘나라 향하여 곧 가리라. 주 얼굴 배울 때 내 맘이 기쁘고 영원히 주의 영광을 찬양하리. 왕의 왕 되신 주 하늘에 계시니 이 세상 죄악 이기신 구주 예수 저 천군 천사들 중위하고서 무성도 함께 영원히 늘 섬기네. 주 삼위일체께 승리한 우리들 다 기쁜 음성 높여서 감사드려. 창조주 하나님 내 주로 되시니 주 앞에 나도 엎드려 경배하네. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día santo, por este día que nos has permitido. Padre Dios, ayúdanos a ser uno dentro de esperanza para poder reedificar a tu iglesia. Te damos gracias porque nos has reunido en este culto para recibir tu gracia y tu amor. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser llenos de la esperanza de la resurrección y así nosotros podamos estar llenos de tu gozo. Y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy.
Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 제사자들이여서 가서 어둠을 물리치고 주의 진리 모르는 백성에게 복음의 빛 비춰라. 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라. 죄로든 밤 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 선한 역사 위하여 힘을 내라. 주 함께 하시겠네. 주의 넓은 사랑을 전파하며 복음의 빛 비춰라. 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라. 죄로든 밤 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 주님 부탁하신 말 순종하여 이 진리 전파하라. 과 바다 건너가 힘을 다해 복음의 빛 비춰라. 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라. 죄로든 밤 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 동서남북 어디나 땅끝까지 주님만 의지하고 어두워서 못 보는 백성에게 복음의 빛 비춰라. 빛의 사자들이여 복음의 빛 비춰라. 죄로운 밤 밝게 비춰라. 빛의 사자들이여 En este momento oremos en arrepentimiento para ser humildes y para poder vencer el pecado. Padre Dios glorioso, gracias porque nos has amado y nos has llamado en este culto. Padre Dios, ayuda, Señor, todos nosotros podemos ser aptos para poder ver tu rostro. Padre Dios, con el orgullo, con el pecado, con las cosas de nuestro viejo ser, no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, a depender de tu sangre y de la sangre de Cristo. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser renovados dentro de ti. Padre Dios, dejamos todo delante de tus pies. Ayuda, Señor, nosotros con nuestro propio ser, con Cristo, con las cosas de nuestras acciones, no podemos verte. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder estar despiertos y ayúdanos, Señor, a poder vencer la muerte y vencer el orgullo y así vencer nuestras cosas que vienen de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
주님을 사랑합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님을 사랑합니다. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 할렐루야 오 할렐루야 주님께 감사합니다. 살아계신 우리 하나님 아버지, Padre Dios viviente, damos gracias porque nos has permitido en este día santo, nos has llamado como tus servidores. Y damos gracia y alabanza por ello. Padre Dios, ayuda, Señor, que este momento pueda ser un culto en que esté lleno del Espíritu y de la verdad. Ayuda, Señor, te damos gloria y la alabanza. Padre Dios, ayuda, Señor, que ninguno de nosotros seamos religiosos y vengamos delante tuyo. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos obedecer a ese llamado y así venir delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese culto que sea apto delante tuyo. Padre Dios glorioso, aunque nosotros decimos que vivimos por las cosas de este mundo, Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos vivir solamente con las cosas que vienen de ti. Y ayuda, Señor, a dejar las cosas de este mundo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener y dejar toda esa obediencia y orgullo delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener tu perdón y así tener la limpieza y ser limpios delante tuyo. Padre Dios glorioso, ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros que recibimos tu amor y podamos recibir tu consuelo. Padre Dios, especialmente te queremos pedir por ese avivamiento de verano que tuvimos la semana pasada, en el cual nosotros hemos recibido tu bendición y tu gracia. Y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos atraer tu interés y así podamos triunfar en este mundo. Padre Dios, a través de este virus corona, ayuda, Señor, que no seamos perezosos y debemos llevar en este mundo, sino que a partir de este momento nosotros podamos cuidar nuestra fe y así podamos recuperar nuestro primer amor. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos ser fieles a lo que nos has dado y así podemos ir a esa corona de vida que está esperando por nosotros. Padre Dios, también te queremos pedir por el obispo que tú has puesto para llevar tu palabra el día de hoy. Unge los labios de tu siervo y ayuda, Señor, que tenga la inspiración del Espíritu Santo y llevar la palabra del Espíritu Santo. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nosotros también podamos recibir esa palabra y obedecer a esa palabra. Y ayuda, Señor, que así nosotros podamos tener esa fuerza para poder vencer. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros a través de esa palabra podamos tener la fuerza y ese poder. Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros así podamos triunfar en este culto y así podemos sostener delante tuyo. Y ayuda, Señor, que aunque en estos momentos no podemos tener el culto en presencial, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros de todas maneras podamos estar llenos de tu sabiduría y tu inspiración y así podamos triunfar en este culto. Padre Dios, y hemos orado todo esto en el nombre de Jesús.
아멘. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 각각의 가정에서도 온난이 Espero que todos juntos podamos ofrendar también en línea. 아름다우신 예수 무엇과도 바꿀 수 없네 그 어떤 보물들도 주님과는 비길 수 없네 나의 평생 사는 동안 주님만을 경배하리 주님만이 모든 것 내 영혼의 모든 것 어둠을 밝히는 이 세상의 참된 빛 영광을 돌리리 어린 양 주 예수 오직 주님만이 나의 구원자 주님만이 모든 것 내 영혼의 모든 것 어둠을 밝히는 이 세상의 참된 빛 영광을 돌리리 어린 양 주 예수 오직 주님만이 나의 구원자 오직 주님만이 나의 구원자 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만
하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque todos nosotros en esta hora hemos traído nuestras ofrendas a través de este culto. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan tener tu bendición y obra en ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, ayuda que cada uno de ellos han obedecido tu mandamiento, dale la bendición en sus familias y así ellos tengan esa inspiración para poder sostener esa bendición. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han dado como han prometido para tu iglesia. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa bendición y así tú puedas obrar en ellos sin ningún cambio. Padre Dios, te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayúdanos que ellos y sus familias siempre tengan esa bendición y puedan vencer todas las artimañas del diablo. Y también te queremos pedir por todos los miembros que han obedecido delante tuyo y han ofrendado. Ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa inspiración que viene de Jesús y así puedan ser usados por Dios. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han dado la ofrenda desde sus casas y en sus familias. 오직 예수 큰 영광 받으소서 오직 예수 내 맘에 오소서 내 모든 삶을 인도하옵소서 오직 예수 나 전하리 오직 예수 맘 상처 고치시네 오직 예수 눈물 씻기시네 무거운 짐을 나 혼자서 질 때 오직 예수 평안 주네 오직 예수 오직 예수 만왕의 왕이라 주님을 믿는 자 주님을 믿는 자 그 맘에 오시리라 오직 예수 오직 예수 오직 예수 생명의 전 저인만이 내 어려움 하시네 주님만이 내 힘이 되시네 구주 예수 천국의 소망 되사 죄인 위해 죽으셨네 구주 예수 천국의 소망 되사 죄인 위해 죽으셨네 십자가에 죽으셨네 오직 예수 나의 구원 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 7, versículo 31 hasta 37. Marcos 7, versículo 31 hasta el 37. Vamos a leer todos juntos. 시작.
Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajo un sordomudo y tartamudo, y le rogaban que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupió, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se despató la lenguadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijese a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaron. Y en gran manera se maravillaron diciendo, bien lo ha hecho todo, hace que los sordos oigan y a los mudos hablar. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra de Dios. También oremos por el obispo para que esté lleno del poder y de la sabiduría. Vamos a orar todos juntos. 복된 시간, 거룩한 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님 말씀을 듣는 이 시간 하나님께서 함께하여 주셔서 우리 모두가 겸손히 하나님 말씀에 귀를 기울이고 듣는 거룩한 시간 될 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘도 하나님의 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주시고 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 담대히 증거하실 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리는 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘 우리 영혼에 말씀하시는 하나님의 말씀으로 우리가 아멘하게 도와주시고 그러므로 하나님 말씀을 또 깨닫고 순종하며 나아갈 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 성령의 도우심과 역사하심이 충만하도록 하나님 아버지 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 온라인으로 damos gracias porque ahora, aunque estemos teniendo este culto en línea, nosotros deseamos recibir tu palabra. No importa en cualquier lugar que estemos, seamos uno en el Espíritu Santo y obra en tu siervo y allá, Señor, que tú puedas obrar en todos nuestros miembros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El poder de Jesús en Galilea. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él tiene interés en el mundo desde el principio. Esto es porque el Hijo de Dios fue manifestado en Galilea. Juan el Bautista es el último entre Moisés y los profetas. Él es testigo del final del primer pacto y el comienzo del nuevo pacto. Galilea era el último lugar del misterio de Juan el Bautista y era el primer lugar del misterio de Jesús. Por lo tanto, es el lugar donde la ley y el evangelio intercambian. Juan el Bautista es el final de la ley y los profetas. Termina su vida al ser decapitado en Galilea. A partir de ese momento, la evangelización de Jesús fue activa. Él tomó al sordo mudo y lo deja de la multitud. Metió sus dos dedos en los oídos y escupe y toca la lengua. Y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Los oídos del hombre fueron abiertos y comenzaron a hablar. Esta palabra le refleja a las personas de la ley y los profetas. Aunque tenían oídos, no pudieron escuchar. Tenían las lenguas, pero no pudieron hablar. Estos son los límites que no conocen las cosas espirituales de la ley y los profetas. ¿Qué es el poder? Significa los dedos. El poder de Jesús entró en los oídos y a través de la saliva de Jesús en su lengua. ¿Qué significan las nuevas lenguas? Son las lenguas dadas por el Señor. Así como el Evangelio de Jesús fue predicado en todo el mundo, la palabra de Dios es escuchada. ¿Qué es Efata? Significa sea abierto. Aunque fueron dichos que no dijera nada, las personas no pudieron evitar hablarla. El Evangelio de la gracia del Señor es el poder que puede controlar. Si es espiritual, tiene que abrir la boca. El que recibe la gracia tiene el testimonio que no puede controlar y el creyente debe escuchar la palabra. Amén. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, 여러분과 나, 우리 교회는 ustedes y yo y toda nuestra iglesia 들에게 맡기신 사명을 tenemos que realizar ese llamado
que el Señor nos ha dado a nosotros. 쉬지 않고 Nosotros sin parar tenemos que realizar esa obra que cada uno de nosotros debemos hacer. Cada uno de nosotros, siendo cristianos, tenemos esa responsabilidad. 반드시 주님의 Todos los cristianos tienen que ir en ese camino que el Señor nos está guiando a nosotros. El hecho de ir ese camino que el Señor nos ha dado a nosotros es ese camino que es necesario para poder ir a la vida eterna. 우리는 우리의 편한 대로 Por eso cada uno de nosotros no podemos tener la vida y realizar nuestra vida de fe como nosotros queramos decidir, sino que cada uno de nosotros 그리스도가 정해진 성격을 우리의 tenemos que obtener esa actitud, esa personalidad en el cual el Señor nos quiere dar a nosotros, y nosotros tenemos que llegar y en ese momento a través de ese entrenamiento que el Señor quiere darnos a nosotros y así estar en ese lugar. 왔습니다. Ahora que nosotros hemos venido por completamente a las cosas de este mundo, ahora este nuevo momento, en este nuevo lugar en el cual ahora nosotros estamos, necesitamos esas diferentes actitudes y diferentes cambios dentro de nosotros. 그리스도의 교회가 En este momento, en este nuevo lugar en el cual es la iglesia del Señor, ¿qué es lo que necesita? Es un corazón humilde. 어떻게 해야 합니까? Toda nuestra iglesia, la iglesia en sí, tiene que estar lleno de la humildad. Y la humildad tiene que ser un carácter que debe estar en cada uno de nosotros dentro de la iglesia. Y así es como nosotros podemos realizar toda la obra que debemos hacer. Y ahora, segundo, ahora nosotros al realizar esto, no solamente en toda nuestra iglesia, sino cada uno de nosotros podremos guardar a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que significa esto? Así nuestra iglesia, la verdad, así la iglesia en sí podrá tener esa fuerza para no no caer en esas diferentes dificultades, o incluso si nosotros caemos en esas dificultades podemos vencerlas. Por eso Dios busca a estas personas que son humildes y los salva a ellos. Dios no busca a esas personas que son orgullosas y no busca a esas personas que quieren enaltecerse que los otros, sino en cambio Dios no ha venido por estas personas a salvarlas, sino que vino por esas personas que son humildes. 구원하시길 원하시고 찾으십니다. Él desea y busca a estas personas que son humildes. Aquellos que son humildes, ¿qué es lo que quiere decir? 어떤 불의의 사람들, 즉 자기를 Cuando hablamos de las personas humildes, no estamos hablando de esas personas que se enaltecen y la verdad no se enfocan o no tienen ningún interés en enaltecerse a sí mismo. 태도의 덕목을 가지고만 Cuando nosotros hablamos de la humildad, no solamente estamos hablando de un tipo de actitud que debe tener. Cuando nosotros hablamos de una persona que es humilde, no solamente estamos hablando de que esa persona que se humilla a sí mismo y enaltece a las otras personas. No está hablando simplemente de esto. Cuando nosotros hablamos sobre la humildad, no solamente estamos enfocándonos en las actitudes exteriores, sino estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual. Como la humildad es un fundamento que es necesario en la vida espiritual. Esta es la razón por la cual nosotros seguimos y enfatizamos en esto. Que la vida, cuando hablamos sobre la vida de fe, cuando es humilde, ¿qué significa? Primero, no estamos hablando de esas personas que se enaltecen en sí y no se enfoca en eso. Que no solamente no se enfoca en eso. Esa es una persona que es humilde. La verdad es una persona que no se enfoca o está adicto a poder enaltecerse a sí mismo, 사실인 바 sino 자기 본질이 죄인이라는 것에 대해서 es aquel 쉽게 받아들일 수 있습니다. que conoce y acepta el hecho que es pecador. 얘기하는데
es esa persona que en el momento en el cual que escucha en la iglesia que él es pecador, él no siente que esto no es, sino que es esta persona ya está siendo apta para poder recibir a Jesús. 예수 그리스도의 은혜를 계속 Y 받으면 esta persona ahora es una persona que puede ser realizada para poder recibir lo que es de Dios ahora a partir de ese momento. O sea, constantemente tiene esa comunión con Dios. He sido abierto. Ahora puede ser abierto para poder tener esa comunión con Dios. 불의의 사람들 Ahora, segundo, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar cuando hablamos de las personas que son humildes? Si hablamos de otro grupo, si estamos hablando de esas personas que eran orgullosas y esa persona desde el principio le gustaba pues enaltecerse a sí mismo y usaba todo tipo de formas y maneras para poder enaltecerse, pero esta persona en el momento en que recibe la gracia, a partir de ese momento en el cual ha recibido este gran cambio en él se convierte en humilde, o sea, ahora él se humilla a sí mismo y comienza a cambiar esa actitud que tenía y ahora descubre esa debilidad que él tenía y ahora comienza a descubrir quién era en verdad y comienza a depender en Cristo. 이제는 Esa persona, luego de poder tener esa gracia del Señor, tiene esa determinación de no volver a su viejo ser. Él tiene esa determinación de no volver a su viejo ser, sino que Él, a través del cambio, Él muestra esto como su testimonio, como prueba de que Él que ha recibido esa gracia. Esa persona que cambia muestra esto como su testimonio, como su evidencia, como su prueba de que ha cambiado, de que ha recibido esa gracia del Señor. 이유 때문에 죽으신 것을 Por eso esa persona recuerda de que el Señor ha muerto por sí y Él tiene esa determinación de no vivir como su viejo ser, sino que Él confiesa delante del Señor que ha abandonado esto y Él ahora muestra su testimonio delante del Señor. 하나님이 하신 것입니다. Es obvio que el Señor es quien hace el cambio y Él es aquel que hace el poder para poder cambiarnos, pero nosotros somos quienes tenemos que comenzar este cambio. 예수 믿는 자들에게 Ahora les he hablado de estos dos diferentes grupos y esto es algo que nosotros podemos ver dentro de nuestra vida de fe y esto es algo muy obvio y es algo que son dos ocasiones en las cuales nosotros podemos ver muy comúnmente. 사람에 속합니다. Y pues casi todos pues pertenecemos a estos diferentes dos grupos. Pero existe otro tercer grupo. ¿Quiénes son estos tercer grupos? Son esas personas que aunque tienen que cambiar, no manifiestan esos diferentes cambios. Estas personas que no tienen esos diferentes cambios, ellos, ¿qué tienen que hacer? Ellos tienen que obligarse para poder cambiar. 그래서 교만한 태도를 버리고 Tienen que abandonar esa actitud orgullosa y en cambio tienen que llenar su ser con la humildad 자기 원래 성질 때문에 para que así 구원이 힘겨운 사람이라도 esta persona, aunque sea difícil el salvarlo, ellos puedan entrar en ese mundo de la salvación. 이 겸손한 마음으로 ¿Por qué? Porque todos los que están en este mundo de la salvación tienen que cambiar ese corazón de orgullo, de ser ese corazón de ser orgulloso con la humildad. ¿Pero por qué es esto? Porque sin la humildad no podemos tener esa comunión junto con el Señor. Sin la humildad no podemos tener esa comunión con el Señor. Por eso es muy importante que uno cambie su entorno, cambie su ser para poder ser apto delante del Señor. Por eso, primero, esas personas que antes normalmente eran humildes y reciben fácilmente al Señor. Segundo, esas personas que aunque era difícil para ellos, pero de todas maneras ellos cambian y vienen delante del Señor. Y tercero, estamos hablando de esas personas que aunque sea mucho más difícil en cambiar, esa persona tiene que entrenarse para poder recibir esa salvación y pueda entrar en esas manos del Señor. 이제
Esas personas son las personas que han recibido la salvación. Son personas que tienen que ser guiados, liderados por el Señor. Pero las personas que no pertenece a ni siquiera estos tres grupos, son personas que eventualmente, pues, traerán alguna dificultad a la iglesia. No tendrán la fe. Podremos decir que esos no tienen la fe. Son personas que dan la dificultad, traen dificultad a la iglesia. Nosotros podemos ver que dentro de la iglesia siempre tenemos muchas dificultades y podemos encontrar pues diferentes dificultades. Pero, queridos hermanos, esas dificultades son ocasionadas por esas personas porque no han entrado por completo en Cristo, porque no han cambiado, porque no han tratado de cambiarse. Estas personas entonces pensarán ser parte dentro de la iglesia y tratando de tomar cosas que no son de él. Por eso, y comienzan a destruir a la iglesia. Es porque ellos no han cambiado. Podemos decir que eso pueden ser por algunas personas o por un grupo de personas. Pero queridos hermanos, esa persona que comienza a enfocar solamente en enaltecerse o ser orgulloso, es muy difícil para que estas personas puedan recibir la gracia. ¿Por qué? Porque ellos no están llenando esas condiciones que son necesarias para recibir esa gracia. Y esta persona no tiene esas condiciones que son necesarias para recibir esa gracia. Y aunque es difícil cambiar esto a través de esas diferentes actitudes que tuvieron desde su nacimiento, pero de todas maneras a través del Señor, a través de esa gracia del Señor, uno tiene que venir delante de Él. Y ahí está la razón por la cual nosotros tenemos que cambiar. Pero si de todas maneras nosotros tenemos las actitudes de nuestro viejo ser, la verdad no podemos venir a poder recibir lo que es de Dios. Y la verdad, estas personas son personas que son completamente opuestas a lo que es de Dios. Hay un ejemplo para poder explicar esto. Son los judíos. Si nosotros vemos a los judíos, o pues si vemos a los que representaban a los judíos, o sea, los profetas y los saduceos, la verdad es que ellos, estos líderes, la verdad, estos judíos, la verdad, ¿qué es lo que tenían que hacer? Ellos siempre tuvieron que esperar al Mesías para poder recibir al Mesías y poder ser salvados. Pero ellos, en ese momento que tuvieron ese encuentro con Jesús, tenían ese corazón de orgullo. Cada uno de ellos comenzaron a decir, ay, yo conozco la palabra del Señor y yo soy una persona que he orado mucho y yo también pues diezmo, yo también ayuno e incluso ayudo hasta los pobres. Y comienza a jactarse de sí mismo. Y así estas personas eventualmente pensaron que ellos eran justos. Y estas personas que constantemente comenzaron a jactarse de sí mismo, llegaron hasta el punto de pensar que uno, por hacer algo bien, por hacer esto bien, por hacer lo otro bien, piensan que esto es ser justo. Y comienzan a pensar, como yo he hecho esto, entonces yo soy una persona que soy justa dentro de la ley. Pero estos pensamientos son cosas que nosotros podemos también incluso ver en el mundo. Pero queridos hermanos, algo que nosotros podemos malinterpretar que es que esas personas que se jactan de sí mismos y dicen que han hecho bien esto y lo otro, son personas que eventualmente Dios no los va a ayudar a ellos. Y esto es algo muy contradictorio, pero estas personas en el cual que comienza a jactarse de sí mismo son personas que ahora no necesitan de Dios. Digamos, una persona si tiene muchos poderes o pues todas las cosas prosperan, entonces esas personas no sienten la necesidad de venir y rogar delante del Señor. O sea, son personas que no son humildes de corazón. ¿Por qué? Porque esas personas sin Dios pueden hacer lo uno y lo otro como ellos desean.
Estas personas, entonces, la verdad, no les gusta aceptar el hecho de que son pecadores. Cuando ellos escuchan que uno es pecador, la verdad, no se alegran de escuchar esto o sienten dentro de ellos algo que pues no es lo correcto y la verdad no gustan de esto. Pero para estas personas es muy difícil tener esa comunión junto con Dios. En otras palabras, son personas que no pueden pertenecer a la iglesia. Son personas que no es realizada la salvación. Pero queridos hermanos, Dios no acepta a los que son justos. Dios no acepta a estas personas, sino que Él tiene interés en esas personas que se consideran injustas. Y la verdad, Dios desea salvar a estas personas. ¿Por qué? Porque esta persona, como tiene muchas debilidades dentro de sí y conoce que tiene muchos problemas, entonces esta persona, la verdad, dependerá de Dios. Pero a lo contrario, esa persona que la verdad no necesita de nadie o que pues no quiere jactarse de nada, entonces estas personas como solo se enfocan en sí mismo y en sus cosas, entonces seguirán las cosas del pecado. Las personas que creen y los que no creen, todos somos pecadores. Pero esa persona que desea y pues cree que aunque es pecador, que es justo, y la persona que es pecadora y acepta que es pecador y es humilde, es completamente diferente. La persona que piensa que aunque es pecadora, piensa que no es pecador, entonces esta persona constantemente producirá el pecado y esta persona pues hará muchas cosas que no son. Pero la persona que conoce que es pecadora y que es humilde, esta persona entonces dependerá de Dios y esta persona, la verdad, tendrá ese poder para poder controlarse a sí mismo. Esta persona que conoce que es pecadora y se arrepiente, entonces esta persona conoce de que no tiene nada que dar delante de Dios con su viejo ser y Dios tiene misericordia de estas personas. Estas personas, la verdad, son personas que Dios ciertamente tendrá la comunión y los protegerá. Pero ¿cuál es el resultado de estas personas? Son personas que, la verdad, a través con las obras que son de Dios, son justificados, aunque ellos no tienen ninguna avaricia de ser justos, ellos de todas maneras, Dios, al verlo a Él, que realiza la obra de Dios, y entonces Dios hará la obra a través de Él, y entonces Él se considerará justo. Esta persona dentro de él, la verdad, dentro de él, ese pecado, aunque todavía existe esa esencia del pecado, la verdad, esa esencia del pecado ahora no es manifestada dentro de él. ¿Por qué? Porque él está oprimiendo ese pecado. Hay algunas personas que atacan a la iglesia y pues eventualmente destruyen a la iglesia, pero estas personas no desde el principio tuvieron ese corazón de destruir a la iglesia, sino que cada uno de ellos comenzaron con el orgullo a través de crecer en medio de estas diferentes actitudes que no son correctas. Entonces eventualmente el orgullo, entonces aunque la iglesia pues está siendo lastimada por ellos eventualmente traen y comienzan a
tomar lo que ellos desean de la iglesia y comienzan a pues destruir y a dividir de la iglesia y llegan hasta el punto de crear un plan para poder tomar lo que es de la iglesia. 의롭게 보는 자기를 의인으로 보는 Pero 것이 그러한 교만의 Pero 마음이 estas personas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de antemano? Son personas que 죄가 사람을 tomaron el orgullo y comenzaron a llegar a ese orgullo y eventual llegaron a ese resultado. Son personas que ellos mismos tomaron a ese orgullo y los llegaron ahí, tomaron el pecado. Son personas que eventualmente si toman el pecado llegarán a ese punto. Como ven dentro de la Biblia que dice, si creen tienen la salvación. Entonces solamente, pues ellos solamente tomaron esa palabra y dijeron, ay sí, yo creo, y pensaron de que ese pecado ahora no está en él y piensa que en todo el mundo, pues las personas de alrededor también hicieron lo mismo y comienzan a tomar lo que es del pecado y entonces comienzan a pensar de que el pecado ya ha sido cortado de él completamente y en él comienza a pensar que el pecado no tiene ningún efecto dentro de él a partir de ese momento en el que cree en Jesús. 아닙니다. Pero queridos hermanos, esto no es así. Aquel que es justo, tiene que realizarse día tras día, tiene que entrenarse día tras día. No es que uno se convierte justo del día a la mañana. 의인이 되고 나면은 A partir del momento en el cual que es justo, a partir de ese primer día es donde comienza la lucha. 그런 사람은 어떤 생각을 갖느냐? 죄를 Entonces, estas personas, ¿cómo podemos ver? Estas personas, la verdad, comienzan a pecar involuntariamente, incluso aunque sean consideradas justos. 폐기론자 Pero entonces, estas personas, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Son personas que se convierten en esas personas que rechazan la doctrina y la moral. Una de esas teologías que dicen que rechazan completamente la doctrina y la moral. En el cual, ¿qué significa esto? Entonces, son las personas que creen que la ley, la carne y lo espiritual son completamente diferentes y se deben pues dividir por completo y uno puede pecar con cuanto uno quiere porque la carne y el espíritu no tienen pues ninguna relación, aunque no dicen pues ustedes pueden hacer lo que ustedes quieren, pero de todas maneras a través de ese entrenamiento y esa enseñanza que ellos reciben piensan de esta forma y así actúan de esta forma y la verdad esto es algo muy temeroso porque es como el anticristo. 비록 신자라 할지라도 Aunque dicen la verdad, incluso cuando uno es creyente, uno tiene que saber y uno tiene que evitar la esencia del pecado que aún sigue dentro de nosotros. Si no hacemos esto, la verdad, nosotros no somos personas de Cristo. Aquel que, la verdad, no se aleja del pecado, entonces una persona que eventualmente está siendo llevada por el pecado y no podrá sobrepasar del pecado, no son de Cristo. ¿Qué significa la salvación? La salvación, en simples palabras, significa el sobrepasar el pecado. El sobrepasar el pecado es el vencer el pecado. 죄를 견제할 수 있어야 하고 Uno tiene que saber el controlar el pecado, tiene que saber el negar el pecado. Uno debe saber el controlar, el alejarse del pecado. 적어도 적을 알아야 합니다. Por lo menos tenemos que saber quién es el enemigo. 생각이라도 Pero hay unas personas que piensan que la conciencia es algo que ahora ya no necesitamos. La conciencia, la verdad, es algo que nos está molestando. Pero esta persona, la verdad, tiene un gran problema. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene la función de poder juzgar el pecado. Pero si nosotros decimos que nosotros tenemos que abandonar la conciencia, entonces ¿qué significa esto? Que uno puede pecar como uno quiere. ¿Por qué? Porque no tiene la conciencia. La conciencia es el que nos hace ver, o sea, no tiene su función. Está el hecho de decir qué es lo que es el pecado, qué es el no es el pecado. Pero entonces si no tenemos la conciencia, entonces constantemente podremos pecar como nosotros queramos.
다 버렸어야 할 것을. 그리고 결국 그 마음속에 Pero la verdad, uno tiene tantas cosas dentro de su cabeza y en todo su cuerpo, son que comienzan a pecar en un pecado mucho más severo. 시원하게 하죠. 거리낌이 없으니까. Y esta persona, como no tiene un tipo de conciencia y como no se ha arrepentido, entonces esta persona eventualmente realizará esos pecados como él desea. Y entonces esta persona, la verdad, tendrá que tomar responsabilidad de esto. Pero entonces esta persona, si está dentro de la iglesia y lastima a la iglesia tendrá un gran 그 사실을 무시하는 순간에 pues sufrimiento. 풀어줬던 은혜 하나님이 Pero entonces tenemos que saber de que esa gracia que Dios ahora nos está dando a nosotros, esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros a través de estas personas, esa gracia está perdiendo su efecto. ¿Por qué? Porque uno tiene que sostener la gracia que Dios le ha dado a usted por toda la eternidad. Uno mismo tiene que saber quién es uno mismo. Pero si uno olvida esto, entonces ese efecto de la gracia del Señor no tendrá ningún significado. 뿐만 아니라 거기에 동시에 No solamente eso, sino que en ese mismo momento, ¿qué es lo que sale? Uno comienza a pensar que uno es justo y comienza a actuar sin la necesidad de Cristo y comienza a pensar de que yo ahora que soy justo, ahora yo no necesito a Cristo y comienza a cortar con esa comunión junto con el Señor. 나중에 필요하면 하나님 부르되 오늘 Aunque ahora o en el día de hoy hasta mañana podré comenzar a ser esa persona que no necesita a Cristo, aunque lo necesita luego. Ahora en esos momentos no lo necesitaré. E incluso si peca, no siente ningún remordimiento ante ello. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que ser humildes y todos nosotros tenemos que tener ese fundamento de ser humildes para poder tener ese encuentro con el Señor. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que ser humildes. 인정할 수 있는 자. Cada uno de nosotros tenemos que saber aceptar que somos débiles. 오직 자기가 No solamente eso, 있을 것이 없다. sino que nosotros tenemos que aceptar que nosotros no tenemos lugar en este momento, en este lugar, para así depender delante del Señor. 것을 생각할 것이 없는 자. Dentro de nosotros somos personas que estas personas son personas que no tienen ninguna esperanza en esta tierra, sino que confiesan que solamente tienen su esperanza en Cristo, que no tienen ningún derecho de hacer nada en este mundo. Estas personas, entonces, son personas que el Señor ha venido por estas personas. Son personas que no tienen nadie en esta tierra. Son personas que no tienen nada en que depender. Son personas que, la verdad, no tienen nada que, preparado o listo en este mundo. 가장 별 볼 일 없는 낮은 자. Son personas que en este mundo parecieran que no tienen nada. El Señor ha venido por nosotros. Y el Señor ha venido por esas personas que son humildes. 자들에게만 El Señor ha venido a dar la gracia por esas personas, como dice en Santiago 4:6. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que ser humildes. Ahora, es como nosotros vamos a preparar, cómo vamos a prepararnos para ser, o cómo vamos a comenzar para ser humildes. Primero tenemos que comenzar cumpliendo ese mandamiento del Señor, ese nuevo mandamiento. 하는 것은 El hecho de que el Señor nos dice a nosotros, cumplan con el mandamiento, está hablando del nuevo mandamiento. 모든 율법을 싹 갈아치우고 주님이 다시 새로 포장하여서 Es ese mandamiento que el Señor nos ha dado a nosotros a través de dejando toda la ley y volviendo a, haciendo este mandamiento, nos ha dado esa ley en el cual no puede cambiar. Pero entonces, esa ley de antemano está hablando sobre la ley de Moisés. Pero Él nos ha dado a nosotros ese nuevo mandamiento y solamente dentro de Jesús es que nosotros podemos cumplir con ese mandamiento. 이 세 계명을 말하는 것입니다.
Está hablando sobre este nuevo mandamiento. Está hablando cuando Jesús habla sobre ese mandamiento. Está hablando de ese nuevo mandamiento, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ¿qué significa el cumplir esto? Yo soy la persona que sigo la guía del Señor. 그리스도가 이끌어 가신다. Cristo es quien guía mi vida y a través de esto es testificar esto, que el Señor me está guiando a mí. Y a través de esto, el vivir dentro, a través de la nuevo mandamiento. Entonces nosotros tenemos esa confesión de nuestra vida en Jesús. Y así nosotros podemos confesar nuestra vida al Señor. Por eso, cuando habla sobre el Señor, nos habla sobre el nuevo mandamiento, nos está diciendo que nosotros tenemos que demostrar esto. El hecho de, también de poder amar al prójimo, ¿qué es lo que significa? Está diciendo, está testificando de que Él mismo ha recibido el perdón del Señor, que Él mismo ha recibido el perdón del Señor, que la verdad es que yo era una persona que tuvo que entrar en el infierno y de estar en ese castigo eterno. Él ahora me ha salvado. Está hablando sobre esa persona que es ahora deudora de Dios. Por eso, la persona que no cumple con el nuevo mandamiento, la verdad son personas que están diciendo, están confesando de que son personas que no han recibido esa gracia de Dios. Y la verdad, y están menospreciando, públicamente que no necesitan del Señor y que están menospreciando esa gracia del Señor. Y es esa persona que, la verdad, está abandonando la Biblia en sí por completo. Está abandonando la fe por completo. Y esto es algo que nosotros no deberíamos hacer. Nosotros, para poder cumplir con ese nuevo mandamiento, si les vuelvo a decir, para poder amar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser humildes. La humildad es algo que tiene que ser manifestado en nosotros. El Señor nos está pidiendo a nosotros la humildad. E incluso cuando nosotros realizamos ese nuevo mandamiento, así nosotros naturalmente viene en nosotros esa humildad. Si vemos en 1 Corintios 13, 1, 2, 4, 5 y 8, ¿qué es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros? De que aunque nosotros tenemos muchos entendimientos dentro de nosotros y también aunque tengamos ese gran poder para poder trasladar los montes, pero si no tenemos el amor, no es nada. El amor no es jactancioso, no envanece y también no busca lo suyo, no se irrita. Y la verdad es algo que el amor nunca debe de ser dentro de nosotros, sino que cada uno de nosotros, la verdad, tenemos que estar sostenidos en Él. Y la verdad, tenemos que saber que somos personas que hemos estado en Él. Y la verdad, no deberíamos romper con ese mandamiento, con esa esperanza del Señor. Pero ese amor, la verdad, puede sobrepasar todas las profecías y todas las lenguas y todas las ciencias. Pero el amor es el que puede sostener. ¿Por qué? Porque ustedes están viviendo por el amor. Ustedes están viviendo por ese amor. Antes de hablar de otras cosas, ustedes primero tienen que hablar acerca de ese amor. Lo que ha salvado a ustedes es el amor. Nuestro Señor, la verdad, no es quien se actió de sí mismo y tampoco comenzó a regañar a las otras personas con su poder, o ni siquiera se actió de sí mismo, sino que Él, la verdad, fue humilde. Nuestro Señor es quien incluso recibió muchas dificultades y persecución y insultos.
pero la verdad Él tuvo esa misericordia por nosotros, como si fueran ovejas que no tienen pastor. Y la verdad Él tuvo ese gran dolor por ello. Pero queridos hermanos, si nosotros no tenemos ese corazón humilde y verdadero delante del Señor, Dios no nos podrá descubrir a nosotros. Esas personas que se actean de sí mismos son personas que no pueden atraer la atención del Señor. Son personas que Dios, la verdad, eventualmente juzgará. Pero que nos dice en Isaías 57:15 que el Señor, siendo alto y sumible, que insiste en lo más alto, la verdad que dice, Él está junto con los que son quebrantados y humildes de espíritu. Y la verdad, Él está junto con los que son humildes de espíritu. Y la verdad, Él vivifica a estas personas e incluso vivificará a los que son de corazón que tienen corazón de quebrantado. 회개하는 그러한 세리처럼 Como a ese publicista que la verdad se humilló delante del Señor, que aquel que solamente delante del Señor Él ofrendó todo lo que tenía y comenzó a pegar su 갈 곳이 없어서 su parte al frente. Y la verdad, Él la verdad tuvo un corazón tan humilde delante del Señor para poder recibir esa misericordia del Señor. Y la verdad yo deseo y que toda nuestra iglesia esté lleno de esas personas que son humildes y que todos los días, que todas las semanas, la verdad puedan sacrificarse para poder entregar toda su carne delante del Señor. Y yo deseo que todos nosotros seamos personas que estén llenos del gozo del Señor, que tengan esa fe verdadera delante del Señor, y el Señor pueda moverse dentro de nosotros y tenga esa gran felicidad a orar dentro de nosotros, que toda opresión, que todo engaño se aleje de nuestra iglesia, que todas las cosas que van hacia el pecado se alejen de nosotros, que dentro de nosotros solamente esté la paz, la humildad, la obediencia, que esté lleno del respeto, de respetar a las otras personas. Es el lugar en el cual todos juntos podamos respirar en Él. Yo deseo que todos nosotros podamos ser de esta forma, que no haya ninguno que sea mentiroso, que se engañe el uno al otro. Queridos hermanos, si deseamos recibir esa gracia del Señor, tenemos que ser humildes. Y el Señor nos ayudará a cada uno de nosotros a través de esa mano de la salvación. Pero si el mundo no conoce esto, es algo que todos nosotros tenemos como iglesia, tenemos que enseñar esto. Y también es algo que nosotros dentro de la iglesia tenemos que enseñar. Y queridos hermanos, cada generación tiene algo que hacer. Y ahora nosotros en este momento tenemos que sostener lo que Dios nos ha dado en este momento. Y cada nosotros tenemos que prepararnos para ese plan del Señor, y así nosotros tenemos que hacerlo. Por eso cada uno de nosotros tenemos que realizar esa obra que ha sido dada a nuestra generación. Pero sin la humildad nosotros no vamos a poder heredar esto, la humildad. Si nosotros somos personas del orgullo, entonces heredaremos el orgullo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que ser personas en el cual tenemos que ser edificados en Dios, y nosotros tenemos que ser nacidos en el Señor, y así tener esa comunión con el Señor, y así enseñar a las otras personas a través de esto. Sin el Señor nosotros no vamos a poder vencer este mundo. Queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos que depender del Señor, no es escoger como nosotros queramos. A nuestro Dios que es único. Si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, y les digo un poco sobre el fondo de lo que hoy leímos, eran personas, los judíos eran personas que ahora se consideraban como personas que eran justas, pero ahora ellos pensaron, como en el principio, aunque no era justo, ahora soy justo por lo que yo he hecho esto y lo otro, y ahora a través de estas acciones ahora soy justo delante de Dios. Y piensan que no tienen ningún problema, y la verdad ni siquiera
pudieron ver y aceptar pues al Mesías que está enfrente de ellos. Y si él fuera el Mesías, la verdad, pues hubiera sido mejor si él los pudiera ayudar un poco más, pues políticamente. Pero la verdad, estos judíos, la verdad, ahora eran personas que solamente manifestaron ese orgullo. Y la verdad, ¿qué es lo que trajo esto? ¿Qué es lo que trajo pues su orgullo? Es que pues Israel se separó y comenzó a caer y luego volvieron pues a caer nuevamente, y así pues tuvieron dificultades a través de estas, pues a través del orgullo. 완전히 뭐 포로로 끌려가고 Y incluso pues fueron tomados por otros países y fueron conquistados por otros países. Y la verdad, ellos tuvieron ese silencio pues con el Señor, y la verdad no tuvieron ninguna pues comunión con el Señor, y tuvieron ese momento en el cual pues por varios años tuvieron ese lugar, ese momento de oscuridad en el cual el Señor no les habló ni pudieron tener ninguna comunión. Ellos estaban llenos del orgullo, y la verdad cada uno de ellos no tenían esa forma de poder alejarse o poder pues librarse de esto. 할 수가 없는 상태였어요. Pero la verdad, en ese estado en el cual tenían en ese momento en Israel, la verdad no podían recibir, no podían pues obtener esa salvación. 을 알게 되셨고 그래 Y la verdad, el Señor supo de que estas personas, estos judíos no podían recibir esa salvación. Y la verdad, Él en ese momento pues se rindió de ellos. 민족적 특혜, 특권 이런 게 문제가 아니구나. Y la verdad, ellos pensaron, ay, ahora no es el hecho de tener un privilegio que ellos tuvieron, sino que Él comenzó a buscar esas personas que eran humildes. Son esas personas que la verdad necesitaban del Señor. Y aunque sean gentiles, tendré que salvar a esas personas que eran humildes. Él obviamente abrió esa nueva era en ese momento. Obviamente el Señor conoció todos los corazones, y eso era el pensamiento que Él tenía en ese momento. Y si vemos en Marcos 7:31, podemos ver de que Él fue a Sidón en ese momento. Él salió de la región de Tiro y entró en Sidón. Y luego pues dice que también Él pasó por la región de Decápolis. Pero entonces, ¿qué significa de todo esto? Que Él estuvo en medio de la tierra de los gentiles, y Él estuvo en Galilea. Entonces, si nosotros vemos que el Señor a través de esto pues no tuvo ningún interés en los judíos y comenzó pues a escapar de ahí. Pero si vemos, si dice que vino hasta la región de Decápolis, está hablando sobre esas 10 ciudades, y la verdad pues es el lugar en el cual está pues lleno de estos gentiles, y pues ahora pues está un 100% lleno de estos gentiles. Pero entonces estos gentiles, como comenzaron a escuchar acerca de Jesús, entonces pues todos ellos también tuvieron interés y comenzaron a buscar a Jesús. Y nosotros podemos ver de que aunque Jesús estaba en el mar de Galilea, entonces podemos ver de que todas las personas estaban en Él. Pero entonces esto es algo que también podemos ver en Mateo. Entonces, habían traído a una persona que era sorda y era muda, y era tartamudo, y como nos dice en Marcos 7:32. Pero entonces, como nosotros podemos ver, es que esta persona tenía esta enfermedad por muchos años, de pronto desde nacimiento, y como no podía pues oír, pues él tuvo pues una gran dificultad pues al hablar, y era tartamudo. Pero entonces, si nosotros vemos en el pasado, si vemos en esa época, en el pasado, la verdad, estas personas no eran aceptadas como personas, y la verdad no eran respetadas, e incluso en la sociedad eran rechazados. 그다음에 청각장애, 시각장애는 O pues también las personas, digamos, los que eran ciegos, 청각 o las personas que eran sordas.
귀가 아픈 것인데 La verdad sabemos que ellos tienen problemas pues en los oídos. Podemos ver de que aunque tengan esos problemas en los oídos, en esos tiempos los judíos y pues no consideraban a estas personas como personas que tenían problemas mentales, e incluso los judíos consideran a esas personas como si fueran personas pues que han recibido la maldición de Dios. Pero entonces así a través de eso podemos considerar ese gran sufrimiento que esta persona que había venido delante del Señor tuvo. Pero entonces había algunas personas que trajeron a esas personas en él. Pero esta persona no era como las otras personas, sino que, como dice en el versículo 33, Dios lo tomó aparte de la gente. 이 사람은 평생 동안 무시를 당하던 사람. Era esta persona que era menospreciada por las personas toda su vida. Y la verdad, era una persona que, pues, como sabemos, es completamente diferente a Dios. Y la verdad estaba en medio de toda esa destrucción, pues sabiendo de que no había nadie que lo pudiera ayudarlo a él. Pero entonces fue delante del Señor y luego, pues, si vemos cómo el Señor pues lo sanó, podemos ver que es de una forma muy interesante, en el cual puso sus dedos en sus orejas y luego pues tocó su lengua luego de escupir en su mano. Pero entonces nosotros podremos pensar a través de esto, esto es algo que es pues, esto es un tipo de símbolo que nosotros necesitamos para poder sanar, ¿no? No es así, por favor, no malinterpretemos la Biblia, sino qué es lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba tratando de comunicarse con él a través de las lenguas de señas. A través de las diferentes señas, trató de comunicarse con esta persona. Obviamente nosotros podemos ver de que el Señor pudo sanar a esa persona a través de las palabras. Es algo que nosotros hemos visto pues anteriormente, porque Él es todopoderoso. Pero aunque Él pudo hablarle a Él no le habló, sino que Él puso sus manos, puso sus dedos en sus orejas. Pero ¿por qué será esto? ¿Por qué será esto? Está hablando a través de las señas de lenguas. Como, yo sé que tus problemas están en tus oídos. Sé de que a ti te duele y tienes problemas en las orejas. Y el Señor supo. Y a través de esta acción, Él declaró, Él manifestó de que sabía dónde era que el Señor, donde Él estaba teniendo el problema. Estaba confesando de que, yo sé que tú no tienes ningún problema mental, sino que yo sé que tú tienes problemas del oído. Sé que tú nos puedes oír en este momento. Yo sé de que tú me amas. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y luego Él escupe y luego Él toca la lengua. ¿Qué es lo que significa esto? Yo conozco ese problema que tienes. Yo conozco que tú eres mudo, que eres tartamudo. Sé de que tú ni siquiera podías aprender a hablar. Yo sé que tú tienes problemas en la lengua, en la boca, y así no puedes hablar. Y cuando dice que usa la saliva, ¿qué es lo que significa cuando dice que usa la saliva? ¿Cuál es el mensaje que el sordo había obtenido? Yo sé de que Él me va a sanar. Yo sé de que Él me va a sanar. Pero entonces, si vemos a la saliva, entonces la saliva, la verdad, ¿cómo es que ellos pueden saber de que ellos serán sanados? Es porque en el pasado usaban mucho la saliva para poder sanar a los enfermos. En ese tiempo, en esa época, usaban mucho la saliva para poder sanar, y era una de las maneras en la cual usaban para poder sanar a las personas. Y esa persona, al ver esto, al ver que el Señor estaba escupiendo, y entonces en el momento en que toca la lengua, entonces Él supo de que Él me va a sanar. Él incluso sanará mi lengua.
말 못하는 거 알아요. Y en el momento en el que Jesús escupió, y Jesús estaba mostrando, yo conozco tu dolor, yo sé de que tú no puedes hablar. Pero entonces, esto no son las acciones en las cuales nosotros, la verdad, no podemos usar estas acciones en las cuales Jesús hizo como si fuera un tipo de forma mística en el cual nosotros podemos hacer. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver eso? ¿Por qué será que Jesús usó esta forma, esta manera para poder sanarlo a esa persona? Es para poder comunicarse con Él, para poder comunicarse con Él, para poder hablar con Él. Él deseaba tener esa comunión con Él. Aunque las otras personas no quisieron tener esa comunión con el Señor, esta persona, este sordo que era gentil, de todas maneras vino el Señor para poder tener esa comunión con el Señor. Y él supo que en ese día él iba a ser sanado, de que Él ciertamente lo sanará. Y él tuvo esa certeza dentro de él y ese amor dentro de él. Pero entonces podemos ver cuánto Jesús amó a esta persona, cuánto respeto tuvo el Señor por esta persona. Y luego si vemos en el versículo 34, Él levantó sus ojos en el cielo. Él levantó sus ojos en el cielo. Entonces esta persona supo de que iba a ser sanado, pero entonces él, viendo al Señor, vio que el Señor alzó sus ojos al cielo. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor hubiera podido pensar? Esta persona, ¿qué es lo que hubiera pensado? Cuando ve que Jesús miró al cielo, hay aquel que es más grande, aquel que está en los cielos y está pidiendo la ayuda de Él. No hay forma de que él no pudiera entender esto, de que hay alguien que está más grande, alguien que es grande, que está más arriba en los cielos. Y así es como el Señor habló y tuvo comunión. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y luego el Señor gimió con un corazón verdadero. Él gimió teniendo ese corazón del Señor. Y así es como Él manifestó ese corazón del Señor, ese corazón dentro que Él tenía en Él. O sea, ¿qué significa esto? Tenía ese corazón de misericordia. Él tuvo misericordia de él. Y aunque las personas del mundo le negaron a Él, Él tuvo esa misericordia en Él. Y luego ese sordo, al ver a Jesús que gimió, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Ese es aquel que verdaderamente está pidiendo para poder sanarme. Él es esa persona que tiene ese corazón verdadero para poder sanarme. Él incluso tocó mis oídos, tocó mi lengua. Él incluso oró por mí y Él ciertamente está orando por mí, está suplicando por mí. El Señor, para poder tener esa comunión con Él, la verdad, Él realizó y Él hizo esa forma para poder llevar. Pero luego, ¿qué es lo segundo? ¿Qué es lo que pudo saber? El Señor tiene misericordia de mí, de que Dios es verdadero y Él manifestó al Señor en sí verdaderamente. Y luego, Él es aquel quien tiene ese poder. Y Dios tiene misericordia de ti. El Señor tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia y te quiere sanar a ti. Aquel que verdaderamente fue negado por la sociedad, fue rechazado por la sociedad. De todas maneras, Él vino delante del Señor y Él aceptó de que Él tiene el poder del Señor. Y la verdad, Él, sabiendo que Él no tiene nada más que jactarse que su propia enfermedad, de todas maneras, Él tiene misericordia de mí. Él tiene misericordia de mí. Él se consoló completamente por esto. Luego, ¿qué fue lo que dice? Si vemos en el versículo 34, ¿qué es lo que dice? Efata, que está hablando en ese idioma árabe que usaba el Señor en ese momento, en el cual, ¿qué significa?
sea abierto. Y si vemos el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. 말을 Ahora él fue libre por completo y ahora podía hablar bien. Pero entonces, 많이 할 수 있다는 것을 ¿qué es lo que significa esto? Que estas obras es solamente algo que el Mesías podía hacer, como nos dice el profeta Isaías, como el profeta Isaías había ya profetizado. Es algo que nos estaba mostrando en ese momento. 언급할 때 쓴 말 어눌한 ¿Qué es lo que nos estaba diciendo en ese momento? Que el Señor 예수께서 nos ha librado de nosotros. Pero entonces si vemos el versículo 36 que le dice, y le mandó que no le dijese a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaba. 이렇게 메시아를 잘못 인식하는 것에 대해서 굉장히 경계하시고 Pero entonces el Señor, la verdad, no quiso que él fuera malinterpretado como si fuera un tipo de mago o si fuera un tipo de, diferentes cosas. Pero como nos dice el versículo 37, y él de gran manera se maravillaron al ver esto de todas maneras. Pero queridos hermanos, esta persona era una persona que no tenía nada de que jactarse, pero el Señor, la verdad, en cambio, deseó hablar con él, deseó tener esa comunión con él. Y queridos hermanos, todos nuestros miembros, yo deseo que sean como este sordo mudo, en el cual que sea esa persona en el cual desean tener esa comunión con el Señor, que sea esa persona en el cual no se jactea por las cosas, sino que les veo en nombre de Jesús, que cada uno de ustedes tengan esa comunión del Señor, que la gracia del Señor constantemente esté dentro de nosotros, que no haya ninguno que sea orgulloso, sino que cada uno seamos humildes para poder oprimir ese pecado, que a través del poder del Señor podamos sobrepasar todas las cosas y así cada uno de nosotros podamos tener esa victoria. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que nuestra vida en sí, la verdad pueda ser esa vida que pueda venir delante del Señor, que nuestra vida en día de hoy pueda ser protegida por el Señor, que así nosotros podamos ser guardados por el Señor y así nuestra vida en el día de hoy pueda confesar delante del Señor, que nuestra fe podamos confesar nuestra fe delante del Señor, que nosotros dependemos del Señor. Que así toda nuestra iglesia, todos nuestros miembros de la iglesia y todos los bereans, un 100% puedan ser así. Oremos en este momento, oremos con un corazón verdadero delante del Señor y confesemos esto delante del Señor, que esa gracia del Señor ahora pueda sea testimonio dentro de nosotros, que esa gracia del Señor no sea dejada a un lado, sino que esa voluntad y ese plan del Señor pueda ser realizada dentro de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te queremos pedir por todos nuestros miembros que han escuchado la palabra del día de hoy. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser humildes dentro de esa gracia y así podamos ser recuperados dentro de ti, podamos renovar nuestros corazones. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esa comunión como tú lo deseas. 주시옵소서.
우리 교회를 복 주셔서 Danos la bendición a toda nuestra iglesia y ayuda, Señor, que todos nosotros no tengamos esa dificultad a través de los que comenzaron con el orgullo. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser corazón humildes delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 우리 일어서서 함께 Todos juntos de pie y vamos a alabar todos juntos. Confesemos 받은 만큼 ese amor verdadero que hemos recibido delante del Señor. 주신 하나님 사랑이 있습니다. Por favor, manifiesten ese amor que han recibido a través de esta alabanza. 주의 사랑 비칠 때의 기쁨 오네 근심 걱정 물러가고 기쁨 오네 기도하게 하시며 희미한 것 물리쳐 주의 사랑 비칠 때 기쁨 오네 그 큰 사랑 내 맘속에 명랑하게 비칠 때 찬송하네 그 큰 사랑 내 맘속에 평안과 기쁨 주네 그 큰 사랑 주의 사랑 비칠 때의 세상은 아름답고 활기차게 다 변하네 화평 중에 내 영혼 영광스런 새 생명 다시 찾게 되었네 그 큰 사랑 그 큰 사랑 내 마음속에 명랑하게 비칠 때 찬송하네 그 큰 사랑 내 마음속에 평안과 기쁨 주는 사랑 주의 사랑 비칠 때 이 세상은 어둠 슬픔 중에 힘이 다 없겠네 우리들의 가는 길 밝히 비춰주시며 복을 받게 하시네 그 큰 사랑 그 큰 사랑 내 마음속에 영원하게 비칠 때 찬송하네 그 큰 사랑 내 마음속에 평안과 기쁨 주네 그 큰 사랑 주의 사랑 비칠 때의 그 광채가 찬란하게 우리들로 비추겠네 세상 모두 이기고 전국 생활할 때도 그의 사랑 비치는 그 큰 사랑 큰 사랑 내 맘속에 영원하게 비칠 때 찬송하네
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto en sus familias y en todos los berianos por todos los siglos. 있을지어다. 아멘. 자, 지난주에는 La semana pasada tuvimos nuestro avivamiento del verano y nosotros hemos terminado con gran triunfo y la verdad doy gracias delante de Dios por este avivamiento y también a través de este avivamiento todos nuestros miembros y nos hemos convertido en un solo cuerpo y así todos juntos nos hemos podido gozar por lo que Dios desea dentro de nuestra iglesia y Dios ha obrado dentro de nosotros de gran manera. Y también podemos ver cómo dentro de nuestra iglesia pues tiene ese gran potencial y tenemos dentro de nosotros ese gran potencial que todavía no hemos visto completamente a luz, pero primero demos gracias delante del Señor y también quiero dar gracias a todos nuestro staff que prepararon el avivamiento y también quiero agradecer a cada uno de nuestros miembros quienes participaron, incluso aunque fue en línea. Y por favor aplaudamos todos juntos. 자, 이번 선거를 도와주신 Y también demos gloria delante del Señor, quien ha permitido todo esto. 할렐루야. 자, 힘내십시오. Por favor, todos tengan ánimo y aunque estemos en medio de este virus corona, espero que todos juntos podamos ser reforzados aún más y así podamos ser entrenados aún más. Queridos hermanos, anímense y gracias.